¿Qué pasaría si te dijera que en tan solo unos minutos podrías entender la verdad detrás de una traición que te dejaría sin aliento, una que no solo me rompió el alma, sino que me obligó a desenterrar secretos familiares tan oscuros que harían temblar a cualquiera? Esto no es un cuento, es mi vida, y lo que vas a escuchar es la historia de cómo una cama de hospital se convirtió en el escenario de la venganza más dulce y amarga que jamás pude imaginar. Mi nombre es Ricardo y a mis 68 años creí haberlo visto todo. Había trabajado toda mi vida, desde joven en el mercado de la Merced, vendiendo frutas y verduras bajo el sol inclemente de la Ciudad de México, hasta tener mi propia cadena de fruterías. Levanté a mi familia con sudor y esfuerzo, pensando que cada sacrificio valía la pena por el amor y la lealtad de los míos. Pero un día el destino, o quizás mi propia ceguera, me dio una bofetada que aún resuena en mis huesos. Era una tarde de agosto, el calor era sofocante, y de repente un dolor punzante me dobló. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, un aviso de que algo andaba muy mal. Me desplomé en el piso de mi oficina, y lo último que recuerdo antes de la oscuridad fue el grito de mi secretaria. Desperté en la cama de un hospital, con el sonido monótono de las máquinas y el olor a desinfectante. Mi corazón, ese mismo que había latido incansablemente por mi familia, había fallado. Un infarto fulminante. Los días se volvieron una sucesión de luces y sombras. Los médicos entraban y salían, sus rostros serios, sus palabras técnicas. Pero lo que más me dolía no era la punzada en el pecho, ni la incertidumbre sobre mi futuro. Lo que me desgarraba por dentro era la silla vacía junto a mi cama. Horas, días, una semana completa. Y nadie de mi familia vino. Ni mis padres, que viven a unas cuantas calles, ni mis hermanos, con los que compartí toda una vida, ni mis hijos, por quienes di hasta la última gota de mi ser. Nadie. La primera enfermera que entró, una mujer de ojos amables y voz suave, fue quien me trajo un vaso de agua y la primera dosis de realidad. Me preguntó si había avisado a alguien. Con la voz quebrada le dije que sí, que había llamado a todos. Su mirada de compasión fue el primer indicio de que algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que nadie, absolutamente nadie, se presentara? ¿Acaso el mundo se había olvidado de mí? La humillación se mezcló con una rabia creciente. Mi mente, que siempre fue aguda para los negocios, empezó a atar cabos. Recordé conversaciones a medias, miradas esquivas, un cambio sutil en la actitud de mis seres queridos en los últimos meses. Sentí un nudo en el estómago, no por el dolor físico, sino por la sospecha de una verdad mucho más cruel. Una verdad que al salir a la luz, desataría una tormenta que nadie en mi familia vería venir. Esta historia no es solo sobre un hombre enfermo en un hospital, es sobre el descubrimiento de la más profunda traición, el despertar de un deseo incontrolable de justicia, y como un acto de aparente abandono se convirtió en la semilla de una venganza meticulosamente planeada. Lo que sucedió después, cuando la enfermera regresó con una noticia inesperada, no solo me dio una razón para luchar por mi vida, sino también el arma perfecta para cobrarme cada lágrima, cada noche de soledad y cada mentira que me habían ocultado. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre su percepción de la familia y la lealtad. El aire en la sala de espera del hospital era tan denso que casi podía saborear el metal y la desesperación. Cada minuto se estiraba en una eternidad, y el tic-tac monótono del reloj en la pared solo acentuaba la ausencia. Me llamo Alejandro, y en ese momento el mundo entero se había reducido a un pasillo estéril y a la punzante incertidumbre de lo que sucedía detrás de esas puertas blancas. Horas antes un dolor agudo y repentino me había derribado, dejándome retorciéndome en el suelo de mi apartamento. El diagnóstico fue un infarto fulminante, una bomba de tiempo que había estado marcando dentro de mí sin que lo supiera. Mi celular vibró con la noticia, un mensaje de mi hermana Laura que decía: «Lo siento, Alejandro, no puedo ir. Tengo una cena importante». Después un silencio ensordecedor. Ni una llamada, ni un mensaje de mis padres, ni de mis primos, ni de nadie más de mi familia. Era como si la noticia de mi posible muerte se hubiera diluido en el éter, sin tocar a nadie que llevara mi sangre. La soledad se materializó en una figura fría y tangible, sentada a mi lado en esa silla incómoda. La enfermera, una mujer de rostro amable y ojos cansados, se acercó. «Alejandro, ya puede pasar a una habitación. Estará en observación por al menos 48 horas». Su voz era suave,
casi un susurro, como si temiera romper la frágil burbuja de mi incredulidad. Caminé por el pasillo, sintiendo cada paso como un peso insoportable. Al entrar en la habitación, vi la cama blanca, las máquinas con sus pitidos rítmicos y una ventana que daba a un cielo gris. Era una vista tan desoladora como mi ánimo. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, no pude dormir. Mis pensamientos se arremolinaban, una tormenta perfecta de resentimiento y confusión. ¿Cómo era posible que mi propia familia me hubiera abandonado en mi hora más oscura? Mis padres, a quienes había apoyado económicamente, durante años mis hermanos, a quienes había sacado de apuros incontables veces. La imagen de mi madre María riendo en una de las fiestas que yo había financiado se superpuso con la imagen de su silencio ahora. Mi padre, Carlos, siempre tan exigente con mis éxitos, ahora tan ausente en mi fracaso. Recordé la última vez que había estado con ellos, en una comida familiar en casa de mi tía Elena en Coyoacán. Habíamos hablado de mis planes, de mis inversiones, de cómo mi negocio de importación de textiles estaba despegando. Todos sonreían, brindaban por mi éxito. ¿Era esa la única razón por la que les importaba? ¿Mi utilidad? La idea me revolvió el estómago. Al día siguiente, la enfermera, cuyo nombre descubrí que era Sofía, entró con mi desayuno. Me miró con una compasión que no había visto en los ojos de nadie de mi propia sangre. ¿Necesita algo, Alejandro? Un vaso de agua, quizás. Su voz era un bálsamo. Le conté, con una voz ronca por la falta de uso, que nadie de mi familia había venido. Su expresión se endureció por un instante, una chispa de indignación que me sorprendió. A veces, la familia de sangre no es la que realmente te cuida, Alejandro, dijo Sofía, su voz baja y cargada de una experiencia que no podía descifrar. Esa frase se clavó en mi mente. Me hizo pensar en todo lo que había sacrificado por ellos, los sueños pospuestos, los ahorros invertidos en sus problemas. Una ira fría comenzó a gestarse en mi interior, un fuego lento que prometía consumir todo a su paso. La semilla de la venganza se sembraba en ese hospital, en esa habitación solitaria, bajo la mirada de una enfermera desconocida que me ofrecía más consuelo que mi propia familia. El amanecer se coló por la ventana, pintando la habitación de un gris pálido que solo acentuaba mi desolación. Ha pasado la noche en vela con el corazón martillando un ritmo furioso contra mis costillas, no por el infarto, sino por la traición. Recordaba las palabras de Laura, mi hermana, su voz fría al teléfono. Tengo una cena importante. Una cena. Mientras yo me debatía entre la vida y la muerte, ella elegía un compromiso social. La imagen de mis padres, a quienes había sacado de incontables apuros económicos, se superponía en mi mente. Había pagado sus deudas, cubierto sus gastos médicos, incluso les había comprado el coche que ahora conducían. ¿Y su respuesta? El silencio. Un silencio ensordecedor que resonaba más fuerte que cualquier grito. Esa mañana la enfermera de ojos cansados, cuyo nombre aún no sabía, entró con una bandeja de desayuno. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una coleta y una sonrisa que, a pesar de la fatiga, transmitía una genuina compasión. Puso la bandeja sobre la mesa auxiliar y se sentó en la silla junto a mi cama. ¿Cómo se siente hoy, Alejandro?, preguntó con esa voz suave que ya me resultaba extrañamente familiar. Su presencia era un bálsamo, un contraste brutal con el vacío que sentía. Le conté con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo, que no era el dolor físico lo que me consumía, sino la ausencia de mi familia. La enfermera me escuchó atentamente, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, sus ojos se encontraron con los míos. A veces, las personas que creemos que estarán ahí son las que más nos fallan, dijo, y en esas pocas palabras sentí una comprensión profunda, como si ella misma hubiera caminado por ese mismo desierto de soledad. Esa conversación marcó un punto de inflexión. La semilla de la venganza que se había sembrado la noche anterior comenzó a germinar, alimentada por cada pala. Brade, la enfermera, por cada recuerdo de los sacrificios que había hecho por los míos. No era solo la ira. Era una mezcla corrosiva de dolor, resentimiento y una necesidad imperiosa de reescribir mi historia. Mi mente, antes nublada por la convalecencia, empezó a trabajar con una claridad aterradora. Recordé cada préstamo no devuelto, cada favor no correspondido, cada promesa rota.
Visualicé los rostros de mis hermanos, de mis padres, de mis primos, y en cada uno de ellos veía la indiferencia, el egoísmo que me había traído hasta esa cama de hospital. El médico entró más tarde, un hombre joven con gafas que apenas me miró a los ojos. Me informó que mi recuperación sería lenta, que necesitaría fisioterapia y un cambio radical en mi estilo de vida. Escuchaba sus palabras, pero mi mente ya estaba en otro lugar, trazando planes, calculando movimientos. Cuando el médico se fue, le pedí a la enfermera, cuyo nombre descubrí que era Elena, que me trajera mi teléfono. Necesitaba empezar a poner en marcha mi plan. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero me lo entregó sin hacer preguntas. Lo primero que hice fue revisar mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis propiedades. Había sido siempre el pilar económico de mi familia, el que siempre tenía dinero para resolver cualquier emergencia. Ahora ese pilar se derrumbaría. La ira se transformó en determinación. Empecé a trazar un mapa mental de mis activos, de los bienes que había compartido, de las deudas que había condonado. Cada número, cada propiedad, era una pieza en el tablero de ajedrez que estaba a punto de jugar. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y su silencio aséptico, se convirtió en mi cuartel general, el lugar donde la estrategia de mi venganza empezaba a tomar forma. La soledad que antes me había aplastado, ahora me daba la claridad necesaria para ejecutar mi plan sin distracciones. La tarde se deslizó lentamente y con cada hora mi resolución se fortalecía. Recordé cómo mi hermano mayor, Carlos, me había pedido un préstamo considerable para abrir su negocio de reparación de coches, prometiendo devolverlo en un año. Han pasado 5, y ni un solo peso ha regresado a mi cuenta. Mi hermana Laura, la misma que estaba en una cena importante, me había convencido de invertir una suma sustancial en un proyecto inmobiliario que nunca despegó, y donde yo perdí todo mi capital mientras ella salió ilesa. Mis padres, siempre con alguna nueva necesidad, alguna nueva excusa para pedir dinero, justificándose en que yo era el único que los ayudaba. La lista era interminable, un catálogo de abusos y negligencias que ahora, desde mi lecho de enfermo, veía con una nitidez dolorosa. Esa noche Elena volvió a mi habitación. Me trajo un vaso de agua y se sentó de nuevo, su presencia un ancla en la tormenta de mis pensamientos. «Alejandro, ¿hay algo más que pueda hacer por usted?», preguntó. La miré, y en sus ojos vi una bondad que no había encontrado en mi propia sangre. Decidí que ella, la extraña, merecía saber parte de la verdad, no la venganza, sino el dolor que la impulsaba. Le conté sobre la hipoteca de mis padres que yo pagaba, sobre el negocio de Carlos, sobre la inversión fallida de Laura. Le revelé la magnitud de mi abandono. Su expresión se endureció ligeramente al escuchar cada detalle, y al final asintió con una comprensión tácita. «Entiendo», dijo simplemente, y en esa palabra sentí una validación que nadie más me había ofrecido. La semilla de la venganza no solo había germinado, había echado raíces profundas y comenzaba a trepar, buscando la luz, lista para florecer en una retribución implacable. La comprensión de la enfermera, esa palabra única, «entiendo», resonó en mí mucho después de que ella se fue. No fue solo un consuelo, fue una chispa que encendió algo más profundo, algo que había estado latente bajo la superficie de mi dolor. Mis pensamientos, antes dispersos y caóticos, comenzaron a tomar forma, a organizarse con una claridad escalofriante. La traición de mi familia no era un accidente, no era un simple descuido, era un patrón, una culminación de años de egoísmo y manipulación. Recordé la vez que mi hermana Laura me pidió dinero para su negocio de ropa, prometiendo devolverlo en cuanto saliera el primer pedido grande. Nunca vi un solo peso de vuelta, pero sí la vi presumiendo un nuevo coche semanas después. Mis padres, siempre con alguna emergencia económica, siempre pidiéndome un prestamito para la casa, para la salud, para el coche, mientras yo trabajaba sin descanso, sacrificando mis propios sueños. Mi prima Sofía, a quien ayudé a conseguir su primer trabajo, se desapareció de mi vida en cuanto dejó de necesitarme. Cada recuerdo, cada favor no correspondido, cada promesa rota, se unía ahora en un mosaico de desprecio. Esa noche el dolor físico de mi recuperación se fusionó con una punzada emocional mucho más aguda. La ira se convirtió en mi compañera de cuarto, una presencia constante que me susurraba planes, ideas, posibilidades. No era una rabia ciega, era una furia fría y calculada. Comencé a trazar mi camino, no hacia la recuperación de su afecto, sino hacia una retribución que les hiciera sentir,
aunque fuera una fracción, lo que yo había sentido. Mi primer paso fue el sigilo. Fingiría mi recuperación, mi regreso a la normalidad, mientras por dentro la máquina de la venganza trabajaba a toda marcha. Cuando mi madre, por fin, después de 3 días de silencio, me envió un mensaje preguntando cómo seguía, mi respuesta fue breve y distante. Bien, gracias por preguntar. No hubo reproches, no hubo lamentos. Solo una frialdad que la desarmó, una ausencia de la desesperación a la que estaban acostumbrados. Era el primer golpe. El hospital se convirtió en mi cuartel general. Desde mi cama, con mi celular, empecé a investigar. No solo sobre sus vidas actuales, sino sobre sus vulnerabilidades, sus secretos mejor guardados. Sabía que mi padre tenía un negocio turbio de importación, que Laura estaba al borde de la bancarrota con su boutique de lujo, y que mi prima Sofía dependía de un puesto que yo, indirectamente, había ayudado a asegurar. Cada pieza de información era un arma potencial, un eslabón en la cadena que estaba construyendo. La enfermera, cuyo nombre era Elena, notó mi cambio. De la resignación pasé a una quietud concentrada. A veces me encontraba tecleando furiosamente en mi teléfono o simplemente mirando por la ventana con una intensidad que no le era ajena. Un día, al traerme la medicina, se detuvo. «Alejandro», dijo con suavidad, «se te ve diferente. Como si hubieras encontrado algo». La miré, y por primera vez en días, una sonrisa genuina, aunque teñida de oscuridad, se dibujó en mi rostro. «Estoy encontrando mi camino, Elena», le respondí. Un camino que debí haber tomado hace mucho tiempo. Esa misma tarde recibí una llamada de mi hermano Carlos. Su voz sonaba forzada, llena de una preocupación tardía. «Alejandro, ¿cómo estás?» «Me acabo de enterar». «¡Qué barbaridad! ¿Necesitas algo? ¿Dinero?» «Que vaya a verte en otro momento». Esa llamada me habría llenado de una falsa esperanza. Pero ahora solo escuchaba la hipocresía en cada palabra. Sabía que Carlos, el más oportunista de todos, solo llamaba porque alguien le había dicho que mi situación era grave y que quizás, solo quizás, había algo que sacar de ella. «Estoy bien, Carlos», le dije con una calma que lo desorientó. «No te preocupes por mí. Ya estoy planeando mi alta». El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Él esperaba una súplica o una queja. Recibió una pared de indiferencia. «Ah, qué bueno, me alegro», balbuceó, y la llamada terminó abruptamente. Era una pequeña victoria, pero significativa. La semilla de la venganza no solo había germinado, había echado raíces profundas y comenzaba a trepar, buscando la luz, lista para florecer en una retribución implacable. Y yo, Alejandro, estaba listo para ser el jardinero. La semilla de la venganza no solo había germinado, había echado raíces profundas y comenzaba a trepar, buscando la luz, lista para florecer en una retribución implacable. Y yo, Alejandro, estaba listo para ser el jardinero. Los días en el hospital se arrastraron, cada uno más largo que el anterior. Mi cuerpo se recuperaba lentamente, pero mi mente, en cambio, se aceleraba. La indiferencia de mi familia, esa puñalada fría en mi momento más vulnerable, se había convertido en un motor. No era solo la falta de apoyo, era el desprecio por años de sacrificios que yo, Alejandro, había hecho por ellos. Recordaba las veces que había sacado a mi hermano de deudas imposibles, las incontables ocasiones en que había pagado las cuentas médicas de mi madre, los préstamos a mi padre que nunca regresaron. Mi generosidad había sido una alfombra bajo sus pies, pisoteada sin remordimientos. La enfermera, que se había convertido en mi única compañía, me observaba con una mezcla de lástima y preocupación. Un día, mientras ajustaba mi suero, le pregunté, casi en un susurro, ¿alguna vez ha visto a alguien tan solo como yo en este hospital? Ella suspiró, sus ojos cansados fijos en el goteo. Desafortunadamente, sí, Alejandro. Más de lo que quisiera. Pero lo suyo es diferente. Esa frase, lo suyo es diferente, resonó en mí. Era una confirmación, un eco de la profundidad de mi soledad y de la magnitud de su traición. El plan comenzó a tomar forma en las largas noches de insomnio. No sería un acto impulsivo, sino una sinfonía de consecuencias, meticulosamente orquestada. Mi venganza no buscaría el dolor físico, sino la humillación, la exposición de su verdadera naturaleza ante el mundo que tanto les importaba. Sabía cómo cada uno de ellos valoraba su imagen, su estatus social, su reputación impecable. Esa sería su talón de Aquiles. Comencé con mi hermana Laura.
Ella, la de la cena importante. Laura vivía de las apariencias, de las fotos en redes sociales y de su círculo de amistades que consideraba de élite. Recordé una conversación que tuve con su esposo, un hombre de negocios bastante influyente meses atrás. Me había confiado, en un momento de debilidad, que Laura había falsificado algunas firmas en documentos importantes de su empresa para cubrir un desfalco menor, algo que él había logrado ocultar a duras penas. Era una información delicada, un hilo suelto que podía desatar una tormenta. Desde mi cama de hospital, con el teléfono en la mano, empecé a mover las piezas. No llamaría a su esposo directamente, eso sería demasiado obvio. En cambio, busqué un contacto que tenía en un periódico local, un reportero de investigación con el que había trabajado en el pasado en un proyecto de caridad. Le envié un mensaje críptico, insinuando una historia de corrupción en los círculos empresariales de la ciudad, mencionando un nombre clave que sabía que captaría su atención. No revelé detalles, solo planté la semilla de la duda, sabiendo que su curiosidad periodística haría el resto. Mientras esperaba la respuesta, mi mente se dirigió a mis padres. Ellos, que siempre habían priorizado el «qué dirán» por encima de cualquier cosa. Mi padre con su fachada de hombre de negocios exitoso, y mi madre, la matriarca de la familia, obsesionada con mantener las apariencias. Tenía en mi poder un secreto aún más oscuro, el verdadero origen de la fortuna familiar. No era producto de arduo trabajo, como siempre habían alardeado, sino el resultado de una estafa que habían orquestado décadas atrás, un fraude inmobiliario que había dejado a varias familias en la ruina. Había descubierto los documentos por casualidad, ocultos en una vieja caja fuerte que mi abuelo les había dejado. Nunca los había usado por lealtad. Esa lealtad se había evaporado en el frío pasillo del hospital. La idea de exponerlos públicamente me llenó de una extraña satisfacción. No los arruinaría económicamente, los arruinaría socialmente, despojándolos de la única cosa que realmente valoraban, su honor, su reputación intachable ante la sociedad tapatía. Sabía que esto sería un golpe devastador, una humillación de la que nunca se recuperarían. Y yo, Alejandro, estaba listo para verlos caer de su pedestal. La enfermera entró en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. Alejandro, tengo una buena noticia. Mañana le dan el alta. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. El hospital me había dado la vida de vuelta, pero también había encendido una llama que consumiría todo a su paso. Mi venganza estaba a punto de salir de la incubadora. El día de mi alta llegó como un veredicto. El hospital, que había sido mi prisión y mi santuario, ahora se sentía como el punto de partida para una expedición. La enfermera, con su sonrisa cansada, me entregó los papeles y me deseó lo mejor. Le di las gracias, aunque en mi mente las gracias eran para ella por haber sido la única persona que se preocupó. Salí a la calle y el sol de la Ciudad de México me golpeó con una intensidad inusual. No era el mismo Alejandro que entró a ese hospital. La debilidad física había sido reemplazada por una fortaleza de propósito, una convicción helada que me recorría las venas. Mi primera parada no fue mi apartamento, sino la oficina de mi abogado. Necesitaba que todo fuera impecable, legalmente inatacable. Le expuse mi plan con una frialdad que lo sorprendió. Él, un hombre acostumbrado a los dramas familiares, escuchaba con una mezcla de asombro y preocupación. Le mostré los documentos, las transferencias bancarias, las propiedades que había puesto a nombre de mis padres, los préstamos que había saldado para mis hermanos, las deudas de mis primos que yo había cubierto. Cada cifra, cada fecha era una puñalada silenciosa. La traición no era solo emocional, era financiera, una sangría lenta y constante de mis recursos. Alejandro, esto es ambicioso, dijo mi abogado, ajustándose las gafas. ¿Estás seguro de querer llevar esto hasta las últimas consecuencias? Lo miré directamente a los ojos. Más seguro que nunca. Ellos me enseñaron lo que significa la lealtad, o la falta de ella. Ahora es mi turno de enseñarles una lección. El plan no era solo recuperar mi dinero, era desmantelar su fachada, exponer su verdadera naturaleza ante todos. La primera pieza de mi ajedrez de venganza fue la más sutil. Empecé a retirar todo el apoyo económico que les daba a mis padres. Las llamadas empezaron casi de inmediato. Mi madre, con su voz dulce y melosa, preguntando por qué la transferencia no había llegado. Mi padre, con su tono autoritario, exigiendo una explicación.
Le respondí con monosílabos, con excusas vagas sobre problemas de liquidez. La frustración en sus voces era palpable y para mí era música. Luego vino el golpe a mis hermanos. Había invertido en sus negocios, los había sacado de apuros incontables veces. Ahora retiré mi capital. El pánico se apoderó de ellos. Las llamadas se volvieron más frecuentes, más desesperadas. Les recordé, con una calma perturbadora, que esas inversiones eran préstamos, no regalos. Que el tiempo de gracia había terminado. Sus gritos de incredulidad y reproches eran una melodía que me arrullaba. La culminación llegó con la venta de la casa de mis padres, la que yo había pagado íntegramente y puesto a su nombre. Legalmente era suya, pero la hipoteca que yo había cubierto, las mejoras que yo había financiado, todo eso lo había documentado meticulosamente. Mi abogado presentó la demanda exigiendo la recuperación de la inversión con intereses. La noticia les cayó como un rayo. Mi madre me llamó llorando, mi padre amenazando. ¿Cómo pudiste, Alejandro? Somos tu familia. ¿Mi familia? Respondí con una risa amarga. ¿Dónde estaba mi familia cuando estaba solo en el hospital, creyendo que me moría? ¿Dónde estaban mis padres, mis hermanos, mis primos? Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. Ustedes me enseñaron que la familia es una palabra vacía cuando la conveniencia entra en juego. Ahora, yo les muestro las consecuencias de esa lección. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. La semilla de la verdad, sembrada en el terreno de su avaricia, comenzaba a germinar. La justicia estaba por servirse, y yo era el chef. La llamada terminó, pero el eco de mis palabras resonaba en el silencio de la habitación, un silencio que se sentía más como un presagio. Había lanzado la primera piedra, y sabía que la onda expansiva no tardaría en llegar. Mis días en el hospital se convirtieron en un periodo de tensa calma, una especie de armisticio antes de la guerra. La enfermera, la misma que me había recibido con su amabilidad cansada, notó mi cambio. Alejandro se le ve diferente. Hay una chispa en sus ojos que antes no estaba. No le respondí, solo asentí. Ella no necesitaba saber que esa chispa era el fuego lento de la venganza. El alta fue un mero trámite. Salí del hospital con una receta médica y un plan mucho más complejo que cualquier pastilla. Lo primero que hice fue reunirme con mi abogado, Carlos, un hombre de pocas palabras y mucha astucia. Le expliqué mi situación, el abandono, la traición. Sus cejas se levantaron con cada detalle, sus ojos se entrecerraron en señal de entendimiento. Alejandro, esto es delicado. La familia es un terreno pantanoso. Le respondí con una firmeza que lo sorprendió, no me importa. Quiero que se haga justicia. Quiero que entiendan el valor de lo que perdieron. Carlos trazó la estrategia. No sería un ataque frontal, sino una serie de movimientos calculados como piezas de ajedrez. Primero, la reestructuración de mis empresas. Aquellos que se habían beneficiado de mi trabajo, de mi esfuerzo, verían cómo sus privilegios se desvanecían. Mis hermanos, que dependían de los puestos que les había dado mis primos, que vivían de los contratos que les aseguraba, empezarían a sentir el apretón. Cada decisión financiera que tomaba era una puñalada silenciosa, una respuesta a su indiferencia. La primera señal de que mi plan funcionaba llegó con la llamada de mi hermana Laura. Su voz, antes indiferente, ahora estaba teñida de preocupación. Alejandro, ¿qué está pasando con el negocio? Me han dicho que hay cambios. Drásticos. La escuché con una calma escalofriante. Estoy reorganizando mis prioridades, Laura. Como dije, la familia es importante, pero también lo es la responsabilidad. No le di detalles, solo la incertidumbre, el mismo sentimiento que me habían dejado en el hospital. Luego vinieron mis padres. Una visita inesperada a mi casa, algo que no hacían en años. Sus rostros, que antes solo mostraban una amabilidad superficial, ahora reflejaban una mezcla de confusión y algo parecido al miedo. Hijo, ¿por qué no nos avisaste de los cambios? Nos preocupa tu salud, y bueno, la estabilidad de todo. La ironía de sus palabras me quemó. ¿Mi salud? Ahora les preocupa mi salud. ¿Dónde estaban cuando un infarto casi me mata, cuando estaba solo en el hospital, esperando una llamada que nunca llegó? Sus ojos se esquivaron, el silencio se apoderó de la sala, un silencio pesado, cargado de verdades no dichas. Las semanas siguientes fueron una vorágine de decisiones empresariales y llamadas desesperadas. Los cimientos de su comodidad se desmoronaban lentamente.
sus lujos, sus vacaciones, sus vidas despreocupadas, todo estaba atado a mi bienestar, un bienestar que habían dado por sentado. Cada vez que les negaba un favor, cada vez que una de sus fuentes de ingresos se secaba, sentía una punzada de dolor, sí, pero también una profunda satisfacción. No era venganza por el placer de la crueldad, sino por la necesidad de que comprendieran el peso de sus acciones. El clímax llegó en una reunión familiar que yo mismo convoqué. No en mi casa, sino en una sala de juntas, un lugar neutral, frío. Todos estaban allí, con rostros que oscilaban entre la preocupación y el resentimiento. Los miré a cada uno, mis padres, mis hermanos, mis primos. Quiero que sepan que no los estoy destruyendo. Solo estoy reequilibrando la balanza. Ustedes me enseñaron una lección valiosa sobre la autosuficiencia, sobre quiénes estarán realmente a tu lado cuando todo se derrumba. Y yo, Alejandro, aprendí muy bien esa lección. Ahora es su turno de aprender la suya. No hubo gritos ni lágrimas. Solo la cruda verdad, entregada con la frialdad de un bisturí. La justicia no siempre es dulce, a veces es amarga, pero necesaria. Y aunque la soledad de esa noche en el hospital siempre me acompañaría, sabía que había forjado mi propio camino, un camino donde la lealtad se ganaba, no se heredaba. La sala de espera se sentía fría, cada segundo una eternidad. Mi corazón latía desbocado, no por el miedo a la enfermedad, sino por la furia que me consumía. Había esperado este momento, este enfrentamiento, desde el día en que desperté en esa cama de hospital, solo, abandonado. La enfermera, mi ángel de la guarda, había sido mi única compañía, mi único apoyo. Ella fue quien me contó la verdad, quien me abrió los ojos a la traición de mi propia sangre. Cuando la puerta se abrió y vi entrar a mis padres, a mis hermanos, a todos los que me habían dado la espalda, sentí un escalofrío. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y algo parecido a la vergüenza, aunque sabía que era una fachada. Pensaron que yo no sabía, que seguiría siendo el tonto Alejandro que siempre habían manipulado. Pero ese Alejandro había muerto en el hospital, y en su lugar había nacido uno nuevo, uno que no temblaría ante sus mentiras. Mi padre, con esa voz que antes me infundía respeto, intentó una disculpa vacía. Hijo, no sabíamos. La situación era complicada. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Complicada? ¿Más complicada que dejar a tu propio hijo morir solo? Mi madre, siempre la dramática, se llevó las manos al pecho, fingiendo un dolor que no sentía. Alejandro, por favor, no seas así. Somos tu familia. La palabra familia resonó en la habitación como una burla. Familia, repetí, mi voz cargada de veneno. Ustedes no saben lo que significa esa palabra. La enfermera, una desconocida, me dio más familia en esos días que ustedes en toda mi vida. Sus ojos se abrieron, sorprendidos por mi dureza. Mis hermanos, que siempre habían disfrutado de mi sumisión, intentaron intervenir, pero los silencié con una mirada. Les mostré los papeles, los documentos que probaban su engaño, la herencia que habían intentado arrebatarme mientras yo luchaba por mi vida. Sus rostros palidecieron, la farsa se desmoronó. La verdad, tan cruda y dolorosa, se cernía sobre ellos. No había escape, no había excusas. Sus susurros se convirtieron en gritos, sus intentos de justificación en patéticas súplicas. Nunca más, les dije, mi voz firme, inquebrantable. Nunca más tendrán poder sobre mí. Esta vez, las cosas serán diferentes. Los vi desmoronarse, su arrogancia convertida en desesperación. La justicia, esa palabra que había sido mi obsesión, finalmente se materializaba. No era la venganza que había soñado en mis noches de delirio, no era la explosión de ira que había imaginado. Era algo más profundo, más satisfactorio. Era la liberación. Me di la vuelta, dejando atrás sus lamentos, sus falsas promesas. La enfermera me esperaba en la puerta, su sonrisa cálida y genuina. Ella era mi verdadera familia ahora. El camino había sido largo, lleno de dolor y traición, pero al final había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna, la paz de saber quién era y de quién necesitaba en mi vida. El costo había sido alto, sí, pero la libertad que sentía, ese alivio en mi alma, no tenía precio. Finalmente era libre.